Hola, soy Carlos. Mis hijos me borraron de sus vidas. Me abandonaron en este viejo apartamento como si fuera un mueble inservible que solo acumulaba polvo y malos recuerdos. Creí que les había dado todo, pero parece que el amor de un padre solo tiene valor mientras puede proveer. ¿A usted, alguna vez su propia sangre le ha hecho sentir invisible? Antes de contarte el momento exacto en que sus voces volvieron a sonar en mi teléfono, justo cuando se enteraron de mi fortuna secreta, comenta aquí, desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, harto de la humillación, decide que la dignidad vale mucho más que cualquier lazo de sangre. Mi vida se había encogido hasta caber entre estas 4 paredes de mi modesto apartamento en Texas. El silencio era mi compañero más fiel, solo interrumpido por el zumbido del viejo televisor. Desde que mi esposa Marta se fue, el pegamento que nos unía como familia se secó por completo. Las fotos en la repisa, llenas de sonrisas de un tiempo mejor, ahora parecían una burla. Mi último cumpleaños, el teléfono no sonó, ni una llamada de Carlos, mi hijo mayor, ni un mensaje de Sofía, mi niña, nada. Ese día entendí que para ellos yo ya no existía, que me había convertido en un recuerdo incómodo del que era más fácil deshacerse. Recuerdo perfectamente la vez que me caí en la cocina. El dolor en la cadera era agudo y el miedo me heló los huesos. Con la mano temblando, llamé a Carlos. Su voz al otro lado sonaba apurada, distante. «Papá, estoy en una reunión importantísima, no puedo ahora», me dijo, y colgó. Luego llamé a Sofía, con la esperanza de encontrar un poco de compasión. La excusa fue que sus hijos tenían fiebre y no podía dejar la casa. Fue mi vecina, Elena, una mujer casi extraña, quien me encontró en el suelo y llamó a una ambulancia. Ese día, mientras esperaba en el hospital, sentí la soledad más profunda y amarga de mis 78 años de vida. La humillación, más grande, sin embargo, llegó disfrazada de necesidad. Mi pensión de carpintero apenas alcanzaba para lo básico, y una factura médica inesperada me dejó contra la pared. Con toda la vergüenza del mundo, llamé a Carlos para pedirle ayuda. Su respuesta fue un golpe seco. «Papá, las cosas están difíciles para todos», lo dijo con un tono frío, cortante, como si yo fuera un extraño pidiendo limosna en la calle. Me sentí pequeño, miserable. Una semana después, Elena me contó sin saber nada que había visto a Carlos en el vecindario presumiendo un auto nuevo, de esos que cuestan más de lo que yo gané en 5 años de trabajo. Así eran mis días. Un ciclo interminable de soledad, recuerdos y la bondad de una vecina que hacía más por mí que mi propia familia. A veces, mirando mis manos viejas y callosas, pensaba en el taller de carpintería con el que siempre soñé, un sueño que sacrifiqué para pagarles la universidad a mis hijos. Les di las herramientas para que construyeran sus vidas, exitosas, y ellos, a cambio, me dejaron atrás con los escombros de la mía. Me había resignado a terminar mis días así, como una sombra en el rincón de un apartamento olvidado, sin saber que el destino, con su ironía cruel, estaba a punto de darme la última palabra. La verdad es que uno nunca se acostumbra del todo al silencio. Se hace tan pesado que a veces creía que podía tocarlo, que se asentaba sobre los muebles como una capa más de polvo. Mi rutina era un reloj sin manecillas. Me levantaba, miraba por la ventana la misma calle de siempre. Me preparaba un café aguado y me sentaba en el viejo sillón que Marta tanto amaba. A veces pasaba horas enteras sin decir una palabra, hasta el punto de que, cuando intentaba hablar, la voz me salía rasposa, como si no me perteneciera. Mis hijos, en sus casas llenas de ruido y de vida, seguramente ni se imaginaban el vacío que habían dejado en la mía. Para ellos, mi silencio era comodidad, la prueba de que no estaba molestando. Para mí, era la lenta asfixia del olvido. Cada objeto en este apartamento era un fantasma. La mesa de la cocina, la que yo mismo construí con madera de roble, la misma donde Carlos y Sofía hicieron sus tareas escolares, ahora solo servía para apoyar mis facturas sin pagar. Recuerdo el olor del aserrín y el orgullo que sentí al verla terminada, imaginando las cenas familiares que tendríamos, y las tuvimos por un tiempo. Pero ahora
Al pasar la mano por su superficie lisa y fría, solo sentía el eco de las risas que se habían ido para siempre. Les di un hogar, les di mi tiempo, les di las herramientas de mi oficio para que tuvieran una base sólida. A cambio, me dejaron solo con los muebles, testigos mudos de un amor que se volvió una carga para ellos. La llamada a Carlos por la factura del médico fue el punto más bajo. No era solo el dinero, era la humillación de tener que pedir, de sentirme como un niño desvalido. Sostuve el teléfono con la mano temblorosa, ensayando las palabras en mi cabeza para no sonar demasiado desesperado. Su voz al otro lado de la línea era la de un extraño, impaciente, eficiente, fría. «Papá, ahora mismo no puedo, estoy hasta el cuello de trabajo. Veremos luego», dijo. Ese luego nunca llegó. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared por no sé cuánto tiempo. El dolor de la necesidad era una cosa, pero la indiferencia de tu propio hijo era un veneno que te quemaba por dentro, lentamente, dejándote hueco y avergonzado. Una semana después, la vida me dio otra bofetada. Fui a la farmacia a buscar mis medicinas, caminando despacio para no forzar la cadera. Al volver, pasé por la calle donde vive un viejo compañero de trabajo y lo vi. El carro nuevo de Carlos. Era un modelo de lujo, brillante, de un color azul oscuro que parecía absorber la luz del sol. Estaba estacionado frente a la casa, y Carlos se lo enseñaba con orgullo a su vecino. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que me costaba respirar. No era envidia, era una tristeza profunda, una comprensión brutal. No es que no pudiera ayudarme, es que no quería. Mi necesidad no era tan importante como el brillo de un auto nuevo. Ese día volví a casa y no encendí la televisión. El silencio era más honesto. Sofía, por su parte, practicaba una crueldad más sutil. De vez en cuando, quizás cada 2 o 3 semanas, me llegaba un mensaje de texto. Siempre era corto, genérico. «Hola papá, espero que estés bien, cuídate mucho». Era como echar una migaja de pan a un pájaro para no sentirse culpable. Al principio, mi corazón daba un vuelco de esperanza, pensando que tal vez llamaría después, que se acordaba de mí. Pero la llamada nunca llegaba. Comprendí que esos mensajes no eran para mí, eran para ella. Eran su manera de limpiar su conciencia, de poder decirse a sí misma que al menos se había reportado. Cada uno de esos textos era un recordatorio de que yo era una obligación en su lista de tareas, una que podía tachar con 2 simples frases. Fue justo ese día, después de ver el auto de Carlos y recibir el mensaje vacío de Sofía, que pasé por la pequeña tienda de la esquina. El señor Lee, el dueño, me saludó como siempre. «Un día duro, Carlos?», me dijo, notando la expresión en mi cara. No respondí, solo asentí. Por pura costumbre, por un gesto mecánico que había repetido durante años, compré un billete de lotería. Lo metí en el bolsillo de mi camisa sin siquiera mirarlo. No había esperanza en ese gesto, ni un sueño de riqueza. Era solo parte de la rutina, un papelito sin valor que compraba por inercia. En ese momento, ese billete era tan insignificante como me sentía yo para mis propios hijos. Llegué a casa y dejé el billete sobre la mesita de noche, junto a una foto de Marta. La miré, y por primera vez en mucho tiempo no sentí tristeza, sino una extraña calma, una resignación. Había tocado fondo, ya no esperaba nada de nadie. Mis hijos habían trazado una línea clara, y yo estaba del otro lado. Me senté en mi sillón y observé cómo la tarde caía sobre mi pequeño mundo. Me había resignado a que mis últimos años serían así, una espera silenciosa en un apartamento lleno de recuerdos. No tenía idea de que ese pedazo de papel olvidado en mi mesita de noche estaba a punto de incendiar el mundo que creía conocer y exponer la verdadera naturaleza de la sangre que corría por las venas de mis hijos. Pasaron un par de días. El billete de lotería seguía en la mesita de noche, casi olvidado. Una noche, mientras veía un programa aburrido en la televisión, los números del sorteo aparecieron en la pantalla. Por pura inercia tomé el billete y mis lentes. El primer número coincidió. Una casualidad, pensé. Luego el segundo. Mi corazón, ese viejo músculo cansado, empezó a latir un poco más rápido. El tercero, el cuarto, el quinto.
Cuando anunciaron el número final, el boleto temblaba en mi mano. No era posible. Lo revisé 1, 2, 3 veces. Los 6 números estaban ahí, impresos en ese papelito barato. Sentí un vértigo, una mezcla de incredulidad y un terror helado. El silencio de mi apartamento de repente se volvió ensordecedor, lleno del peso de esos millones de dólares que acababan de caer sobre mi vida solitaria. Mi primer impulso, casi un reflejo condicionado por años de ser padre, fue tomar el teléfono y llamar a Carlos. Quería gritarlo, compartir esa noticia increíble, decirles que nuestros problemas se habían acabado. Mi mano ya estaba sobre el aparato cuando la imagen de su cara, fría y distante, apareció en mi mente. Recordé su voz cortante negándome ayuda, la humillación que sentí. Recordé los mensajes vacíos de Sofía. El impulso se desvaneció, reemplazado por una claridad amarga y dolorosa. ¿Por qué debía correr a compartir mi suerte con quienes me habían abandonado a la mía? Guardé el billete en un viejo cajón con llave, junto a los papeles de Marta. Decidí esperar, no por venganza, sino por dignidad. Quería ver cuánto tiempo más tardarían en acordarse de que su padre existía. No tuve que esperar. Mucho. Un par de días después, la noticia salió en el periódico local y en el noticiero de la tarde. Carpintero jubilado de nuestro barrio gana el premio mayor. No mencionaron mi nombre completo, pero publicaron una foto mía que habían sacado de un archivo del periódico de hacía años, cuando gané un pequeño premio por mi trabajo en la comunidad. Fue Elena quien me lo dijo. Tocó a mi puerta con el periódico en la mano, sus ojos abiertos como platos. «Carlos, ¿este es usted?» Miré la foto. Mi rostro más joven y lleno de una esperanza que ya no reconocía. Sentí un nudo en el estómago. La mecha estaba encendida. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la explosión llegara a mi puerta. Esa misma tarde, el teléfono sonó. Era un número que no había visto en meses. Carlos. Su voz, normalmente apurada e impaciente, sonaba extrañamente suave, casi melosa. «Papá, ¿cómo estás? Te he estado llamando. Estaba preocupado». Mentira. La primera de muchas. Yo sabía que no había llamado. El silencio en mi línea telefónica había sido mi calendario. Me limité a responder con un simple «Estoy bien, hijo». Él continuó, su voz llena de una falsa urgencia. «Escucha, voy para allá. Laura y yo queremos verte, asegurarnos de que todo esté en orden. Llevo algo para cenar». Colgó antes de que pudiera decir nada. No ofrecía, ordenaba. El viejo Carlos, el que daba por sentado que yo estaría disponible, seguía ahí, solo que ahora estaba cubierto por una capa de falsa preocupación. 1 hora. Después el timbre sonó. Era Carlos, y no venía solo. Traía a su esposa, Laura, y una canasta de frutas exóticas y quesos caros que parecía ridícula en mi humilde sala. Era el tipo de regalo que se le da a un socio de negocios, no a un padre. Laura me abrazó con una fuerza que me pareció ensayada, su perfume caro invadiendo mi espacio. «Carlos, qué alegría verlo. Lo hemos extrañado tanto». Mientras Carlos inspeccionaba mi apartamento con una mirada que nunca antes había visto en él, una mirada calculadora como si estuviera tasando los muebles, entendí que no estaban allí para verme a mí. Estaban allí para ver el dinero. Estaban visitando a un billete de lotería con forma de anciano. No habían pasado ni 10 minutos cuando el timbre volvió a sonar. Era Sofía con mis 2 nietos de la mano, a quienes no veía desde hacía casi un año. Su actuación fue aún más dramática. «Papá, Dios mío, Carlos me dijo que estabas solo. ¿Por qué no nos llamaste? No puedes seguir viviendo así». Sus ojos estaban húmedos, pero no eran lágrimas de preocupación, sino de una codicia mal disimulada. Empezó a hablar sin parar sobre cómo debía mudarme con ellos, cómo necesitaban cuidarme y ayudarme a administrar mis asuntos. Mis nietos me miraban como a un extraño, incómodos en medio de esa farsa familiar. Sofía usaba a sus propios hijos como un escudo, una herramienta para su manipulación, y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Allí estaban los dos, en mi pequeña sala, compitiendo por quién demostraba más amor fingido. Carlos hablaba de asesores financieros, Sofía de la importancia de la familia. El aire estaba cargado de hipocresía, tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Yo me quedé sentado en mi viejo sillón,
el mismo donde había pasado incontables noches sintiéndome invisible, y los observé. Por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor ni soledad. Sentí una calma gélida, una especie de poder tranquilo. Los miré a los ojos, a esos ojos desesperados que ya no eran los de mis hijos, y supe con una certeza absoluta lo que tenía que hacer. El juego había cambiado, y ahora las reglas las ponía yo. Los escuché hablar durante casi una hora, sentados en el borde de mi sofá, incómodos, como si el viejo tejido pudiera manchar sus ropas caras. No hablaban conmigo, hablaban sobre mi dinero. Carlos, con su aire de experto, mencionaba carteras de inversión, paraísos fiscales y la importancia de actuar rápido. Sofía, por su parte, diseñaba un futuro familiar idílico, una casa grande en los suburbios, con un anexo para mí, donde los nietos podrían visitar al abuelo siempre que quisieran. Yo era un objeto en el centro de la habitación, un cofre del tesoro que ellos estaban ansiosos por repartir. Asentía de vez en cuando, con una lentitud calculada, dejando que mi silencio se hiciera más y más pesado entre sus palabras codiciosas. Cada plan que trazaban era un clavo más en el ataúd de la familia que una vez fuimos. Mientras ellos discutían si era mejor invertir en bienes raíces o en la bolsa, mi mirada se desvió hacia la repisa. Allí estaba una foto de ellos dos, de niños, en un día de campo. Carlos con un diente de leche menos y Sofía con las rodillas raspadas, ambos abrazándome con una fuerza que casi me tiraba al suelo. Recordé el olor a hierba mojada y el sonido de sus risas. ¿En qué momento esos niños se habían convertido en estos extraños calculadores? Sentí una punzada de dolor, la última, creo yo. No era rabia, era la aceptación final de que el Carlos que ellos amaron, el padre proveedor, había muerto para ellos hacía mucho tiempo. Ahora solo veían a un viejo con un billete de lotería, y esa revelación, aunque dolorosa, me dio una extraña paz. El duelo por mis hijos había terminado. La noche terminó con promesas vacías y abrazos fingidos. «Piénsalo bien, papá», dijo Carlos, dándome una palmada en el hombro que se sintió más como una marca de posesión que como un gesto de cariño. Sofía intentó una última jugada emocional. «Mamá habría querido que nos mantuviéramos unidos, que nos cuidáramos», susurró, sus ojos buscando una lágrima que no llegó a salir. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, que era mucho para asimilar. Vi la frustración en sus rostros, la impaciencia mal disimulada. Querían una respuesta, una firma, una garantía, pero yo ya no era el hombre fácil de complacer que ellos recordaban. Les di la única cosa que no esperaban, una pausa, y en esa pausa yo empecé a construir mi propio plan, lejos de sus miradas rapaces. Los días siguientes fueron un asedio. El teléfono no paraba de sonar. Eran llamadas, mensajes, correos electrónicos. Carlos me enviaba artículos sobre gestión de patrimonio. Sofía me mandaba fotos de casas con jardines enormes y piscinas, con textos como «¿No sería maravilloso para los niños, papá?». Dejé que el teléfono sonara. Escuchaba sus mensajes en el contestador, sus voces cada vez más tensas, mezclando la falsa preocupación con una urgencia que rayaba en la desesperación. Mientras ellos se ahogaban en su propia ansiedad, yo salía a caminar. Fui a la biblioteca, al parque, al centro comunitario donde a veces pasaba las tardes. Hablé con Elena, mi vecina. Por primera vez en años, sentía que el aire que respiraba era mío, que mis decisiones me pertenecían solo a mí. Fue Elena quien me recomendó a su sobrino, un joven abogado llamado David. No tenía una oficina lujosa en el centro, sino un pequeño despacho encima de una panadería. Olía a cintus indospam, café y a honestidad. Me senté frente a él, un anciano con ropa vieja, y le conté todo, no solo lo del dinero, sino lo del abandono, la soledad, la humillación. David me escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos, con una empatía que no había sentido en años. No me trató como a un viejo senil, ni como a un millonario excéntrico. Me trató como a un hombre. Le di mis instrucciones, claras y precisas. Cuando salí de su oficina, sentí que me había quitado un peso de encima que llevaba cargando por una década.
La justicia a veces no es un trueno, sino un papel firmado en silencio. Con todos los documentos en orden, supe que era el momento. Esperé a un martes por la tarde. Tomé el teléfono y marqué el número de Carlos. Cuando contestó, con su habitual tono de «estoy ocupado», usé una voz tranquila, casi frágil. «Hijo, he estado pensando. Creo que tú y tu hermana tienen razón. Necesito que vengan este jueves por la noche. Tenemos que hablar de mi testamento y del futuro de... sé este dinero». Pude escuchar el cambio en su respiración, un suspiro de alivio y triunfo. «Claro, papá. Por supuesto. Allí estaremos». Luego llamé a Sofía y le dije exactamente lo mismo. Su respuesta fue un «gracias a Dios, papá». Estaba tan preocupada. La trampa estaba puesta. Y ellos, cegados por la avaricia, corrían directamente hacia ella con los brazos abiertos. El jueves por la noche, mi apartamento estaba exactamente igual que siempre. No limpié el polvo de las fotos ni ordené los periódicos viejos. Quería que lo vieran tal como lo habían abandonado. Coloqué sobre la mesa de centro un único objeto que no estaba allí antes, el viejo martillo de carpintero que mi padre me había regalado, el mismo con el que le enseñé a Carlos sus primeros clavos. Me senté en mi sillón, el hueco en el cojín amoldado a mi cuerpo por años de soledad, y esperé. Escuché el sonido de un auto caro estacionando afuera, seguido de otro más modesto. Las puertas se cerraron y sus pasos apresurados resonaron en el pasillo. No sentía nervios, ni miedo, ni siquiera rencor, solo una calma profunda, la calma de un hombre que está a punto de reclamar lo único que le quedaba, su dignidad. Llegaron puntuales, casi ansiosos, como si temieran que yo pudiera cambiar de opinión. Carlos entró primero, con su traje caro y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Detrás de él, Sofía, aferrada al brazo de su marido, examinaba mi pequeño apartamento con una mezcla de lástima y cálculo. Se sentaron en el sofá, en el mismo borde, como si tuvieran miedo de contagiarse de la pobreza del lugar. El aire se llenó de un silencio espeso, cargado de expectativas. Yo los observaba desde mi viejo sillón, el rey de un reino de polvo y soledad. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que los hiciera sentir tan incómodos en mi casa como yo me había sentido en sus vidas durante tantos años. Vi cómo se miraban de reojo, impacientes, y supe que no estaban viendo a su padre, sino a una caja fuerte con patas. Carlos, siempre el líder, fue el primero en romper la tensión. Sacó de su maletín de cuero una carpeta brillante y la puso sobre la mesa de centro, justo al lado del viejo martillo. «Papá, he estado investigando», comenzó, con ese tono de experto que usaba para cerrar sus ventas. «Tenemos que mover el dinero rápido, fondos de inversión, diversificar la cartera, proteger el patrimonio de la familia». La palabra «familia» sonó hueca, un término de negocios. Sofía lo apoyó de inmediato con su voz suave y venenosa. «Y tenemos que sacarte de aquí, papá. He visto unas casas preciosas con un pequeño anexo para ti, para que estés cerca, para que podamos cuidarte». Escuché su plan, su reparto del botín antes de que el cuerpo estuviera frío. Asentí lentamente, dejando que se enredaran en su propia red de codicia, que me mostraran sin filtros el abismo que había en sus almas. Cuando terminaron su presentación, hubo otra pausa. Luego, finalmente, hablé. Mi voz salió tranquila, más firme de lo que la había sentido en años. «El año pasado», comencé, mirándolos directamente a los ojos, «para mi cumpleaños número 78, esperé todo el día junto al teléfono. No sonó». La sonrisa de Carlos se congeló. El rostro de Sofía perdió su color. Creí que se habían olvidado. Me preparé una sopa de lata para cenar y me fui a la cama temprano. Me sentí invisible, como si ya no existiera para ustedes. No levanté la voz, no había necesidad. Cada palabra era un hecho, una verdad innegable que aterrizaba en medio de la sala con el peso de una piedra, destrozando el cristal de su farsa. Por primera vez, no sabían qué decir. Continué, sin darles tiempo a recuperarse, fijando mi mirada en Carlos. También recuerdo muy bien el día que me caí en la cocina. El dolor en la cadera era insoportable. Te llamé, Carlos. Me dijiste que estabas en una reunión muy importante. Hice una pausa, dejando que la memoria de su indiferencia lo golpeara. Fue mi vecina,
Elena, la que me encontró en el suelo horas después. Una casi extraña tuvo más compasión por mí que mi propio hijo. Luego me giré hacia Sofía. «¿Y tú, mi niña, estabas preocupada por la fiebre de tus hijos? Lo entiendo. La familia es lo primero, ¿verdad?» Dije esa última frase con una calma gélida que la hizo estremecerse. Sus excusas, que antes me habían parecido razonables, ahora sonaban a lo que eran, mentiras convenientes para calmar una conciencia culpable. Me levanté despacio, apoyándome en el brazo del sillón. Caminé hacia la mesa y tomé el viejo martillo de mi padre. Sentí su peso familiar en mi mano, el mango de madera pulido por décadas de trabajo. «Este dinero», dije, y mi voz resonó en la pequeña sala. «No es para comprar autos nuevos ni casas con piscina. Este dinero es para comprar algo que ustedes me quitaron, la dignidad». Sus rostros pasaron de la confusión al pánico. «He creado una fundación. Lleva el nombre de su madre, de Marta. Su único propósito será ayudar a ancianos que han sido abandonados por sus familias, para que nunca tengan que sentir la soledad que yo sentí en este mismo apartamento. La totalidad del premio irá a esa fundación». El rostro de Carlos se contrajo en una máscara de furia. Se puso de pie de un salto, tirando la carpeta al suelo. «No puedes hacer eso. Es una locura. Es nuestro derecho. Soy tu hijo», gritó, su voz rompiéndose por la rabia. Sofía estalló en un llanto histérico, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de codicia. Frustrada. «¿Cómo pudiste, papá? Después de todo lo que íbamos a hacer por ti. Esto es cruel». Los miré, viendo por fin la verdadera naturaleza de las personas en las que se habían convertido. «Ustedes no iban a hacer nada por mí. Iban a hacerlo por el dinero. La familia no es un derecho, es un verbo. Se demuestra, se cuida, se respeta. Ustedes se olvidaron de conjugarlo hace mucho tiempo». Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par, dejando que el aire fresco de la noche entrara y limpiara el ambiente viciado. «Mi abogado, el señor David, tiene todas las instrucciones. Hay un fideicomiso que he creado para la educación universitaria de mis nietos. Recibirán el dinero cuando cumplan la mayoría de edad. Ustedes no podrán tocar ni un solo centavo de él». Me volví para mirarlos por última vez, a sus rostros descompuestos por la ira y la incredulidad. Ya no sentía dolor, ni rabia, ni siquiera lástima. Solo sentía paz, una paz profunda y liberadora. «La reunión ha terminado», dije con una calma que nunca antes había poseído. «Ahora, por favor, salgan de mi casa». Y me quedé allí, de pie en el umbral, viéndolos marcharse, mientras reclamaba el silencio, mi apartamento y, finalmente, mi vida. Después de que se fueron, el silencio que quedó en el apartamento no era el de siempre. Ya no era pesado, opresivo, ni lleno de soledad. Era un silencio limpio, un vacío que yo mismo había creado y que ahora podía llenar con lo que quisiera. Cerré la puerta despacio y el clic del cerrojo sonó como la palabra final en una conversación muy larga. Miré a mi alrededor, a los muebles viejos, a las fotos polvorientas, y por primera vez no vi una prisión, sino un punto de partida. Caminé hacia la repisa, tomé la foto de Marta y con la manga de mi camisa limpié el polvo que la cubría. Le sonreí, no con la tristeza de la pérdida, sino con la gratitud de un hombre que finalmente entendía que el amor verdadero no ata, sino que te da la fuerza para ser libre. A la mañana siguiente, mi primera llamada fue para David, el joven abogado. Mi voz por teléfono sonaba diferente, más firme. Le di instrucciones claras: poner en marcha la fundación, vender este apartamento y encontrarme un lugar pequeño, seguro y con un poco de sol. Ese día salí a la calle no para hacer un mandado o matar el tiempo, sino con un propósito. Fui al centro comunitario y me senté en un banco, observando. Vi a otros hombres de mi edad, con la mirada perdida, esperando que el día pasara. En sus rostros vi mi propio reflejo de hace unas semanas y supe, con una certeza absoluta, que mi dinero tenía un destino. No era un arma de venganza, sino una herramienta para construir. Estaba convirtiendo mis años de dolor en un refugio para otros. No volví a hablar con ellos directamente. Supe por David que intentaron de todo. Primero, llamadas furiosas y mensajes llenos de acusaciones. Luego,
amenazas de impugnar mi decisión, alegando que yo no estaba en mi sano juicio. Contrataron a un abogado, Caro, que envió cartas intimidantes, pero David, con su calma y su eficiencia, fue un muro, se encargó de todo, protegiéndome de su veneno. Por primera vez en décadas, sentí que alguien luchaba por mí, no por lo que yo podía dar, sino por lo que yo era. Cada intento fallido de mis hijos por romper mi voluntad no me causaba alegría, sino una profunda confirmación de que había hecho lo correcto. Su desesperación era la prueba final de que su amor siempre había tenido un precio, y yo, finalmente, había decidido no pagarlo más. Mi primera gran decisión como hombre libre fue compartir mi suerte con la única persona que la merecía, Elena. La invité a tomar un café y le conté mi plan de viajar. Siempre quise ver los campos de lavanda en Francia, me dijo una vez con un suspiro soñador. Le extendí 2 boletos de avión. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de una gratitud tan pura y genuina que me calentó el alma. Un mes después, me mudé a mi nueva casa, un pequeño bungalow con un jardín que daba al sur. Elena, mi vecina ahora por elección, me ayudó a desempacar. No teníamos lazos de sangre, pero construimos algo más fuerte, una familia basada en el respeto mutuo y el cariño desinteresado. Plantar las primeras flores en ese jardín se sintió como plantar las raíces de mi nueva vida. La creación de la Fundación Marta fue el acto más sanador de todos. El día que inauguramos la nueva ala del centro comunitario, di un discurso corto. No hablé de traición ni de abandono. Hablé de Marta, de su generosidad y de la importancia de que nadie se sintiera invisible en la última etapa de su vida. Mientras hablaba, veía los rostros de los otros ancianos en la audiencia. Vi comprensión, alivio y en algunos lágrimas silenciosas. Mi dinero no había comprado una casa más grande para mí, sino que había construido un espacio seguro para ellos. Había transformado el veneno de la codicia de mis hijos en un antídoto contra la soledad. El nombre de mi esposa ahora estaría asociado para siempre con la bondad y la comunidad. Un legado que ningún dinero podría comprar y ninguna ingratitud podría manchar. Hoy mi vida es tranquila. Mis días ya no están marcados por la espera de una llamada que nunca llega. Los paso en mi jardín, leyendo, o en el centro comunitario, jugando al ajedrez con mis nuevos amigos. El fideicomiso para mis nietos está seguro, y sé que algún día entenderán por qué lo hice así. A veces pienso en Carlos y Sofía. No siento odio, sino una especie de lástima distante. Están atrapados en una vida donde todo tiene un valor monetario, una prisión mucho más solitaria que mi antiguo apartamento. Comprendí que la verdadera riqueza no era el billete de lotería, sino la paz que siento al poner la cabeza en la almohada cada noche. El dinero no me devolvió el amor de mis hijos, pero me compró algo mucho más valioso, la libertad de vivir sin necesitarlo. Si usted conoce a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparta este video con esa persona. No se olvide de suscribirse para más historias sobre encontrar su propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. Hoy, mi vida es tranquila, y ese es el mayor lujo que el dinero me ha comprado. Ya no paso los días marcados por la espera de una llamada que nunca llegará, ni por el eco de un silencio que me recordaba mi invisibilidad. Me mudé a un pequeño bungalow con un jardín que recibe el sol de la mañana. Cada mañana me siento en el porche con mi café, no por soledad, sino por elección. Escucho a los pájaros en lugar del zumbido de un viejo televisor. Ya no soy un mueble viejo acumulando polvo en un rincón. Soy el jardinero de mi propia paz, el dueño de mis horas, un hombre que finalmente respira un aire que le pertenece por completo. He aprendido que la soledad y estar solo son dos cosas muy diferentes. Y finalmente, después de tantos años, disfruto de mi propia compañía. El acto más significativo de mi nueva vida fue la creación de la Fundación Marta. Usar el nombre de mi esposa para este propósito fue mi manera de honrar su memoria y transformar el dolor de mi abandono en algo constructivo. La Fundación no solo ofrece ayuda económica a ancianos en situaciones precarias, sino que también organiza grupos de compañía, talleres y salidas. El día que inauguramos la nueva ala del centro comunitario,
Vi en los rostros de otros ancianos el mismo reflejo de soledad que yo solía ver en el espejo, pero esta vez también vi esperanza. Saber que mi historia, mi dolor, ahora sirve para que otros no se sientan invisibles, me ha dado un propósito que vale más que todos los millones del premio. Convertí el veneno de la codicia de mis hijos en un antídoto contra la soledad de muchos. Las relaciones que he construido en este último tiempo son el verdadero tesoro. Mi amistad con Elena, mi vecina, se ha fortalecido. La invité a un viaje a Europa, un sueño que ella siempre había pospuesto. Ver la alegría en su rostro mientras caminábamos por los campos de lavanda en Francia fue un pago mucho más gratificante que cualquier interés bancario. En el centro comunitario he encontrado una nueva familia, hombres y mujeres con sus propias historias de lucha y supervivencia. Jugamos al ajedrez, compartimos recuerdos y, lo más importante, nos escuchamos. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges, y te elige por el respeto y el cariño genuino, sin esperar nada a cambio, más que una buena conversación y una mano amiga en los días difíciles. A veces, muy de vez en cuando, pienso en Carlos y Sofía, no con rabia, sino con una profunda y distante lástima. Se quedaron atrapados en su propia jaula de ambición, persiguiendo un concepto de felicidad que se mide en posesiones y apariencias. Sé que intentaron impugnar mi decisión, pero la ley estaba de mi lado y, sobre todo, la verdad. El fideicomiso que creé para mis nietos sigue intacto, esperando por ellos. Es mi último acto de amor como abuelo, una manera de ofrecerles una oportunidad que sus padres nunca entendieron, la de construir una vida basada en el conocimiento y no en la herencia. Espero que, cuando llegue el momento, usen ese dinero para ser mejores personas, para romper un ciclo de egoísmo que casi me destruyó a mí. Con el tiempo, he llegado a comprender que el verdadero premio de la lotería no fue el dinero en sí. El dinero fue simplemente la herramienta, el martillo que me permitió romper las cadenas de la dependencia emocional y la humillación. El verdadero premio fue la claridad para ver a mis hijos por lo que realmente eran, y la fuerza para aceptarlo sin que me destruyera. El premio fue la oportunidad de reclamar mi dignidad y decidir, por mí mismo, cómo viviría el resto de mis días. La fortuna no me devolvió el amor que había perdido, pero me regaló algo infinitamente más valioso, la paz de un corazón que se sabe valorado por lo que es, y la libertad inquebrantable de no necesitar la aprobación de quienes me dieron la espalda. Si esta historia ha tocado una fibra en usted, si quizás conoce a alguien que necesita recordar que su valor no lo define la forma en que otros lo tratan, le pido que comparta este video. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para reclamar su propia vida. Y no olvide suscribirse para escuchar más relatos sobre la fuerza del espíritu humano y la capacidad de encontrar nuestro propio camino, incluso cuando el mundo nos dice que estamos perdidos. Gracias por dedicarme su tiempo, gracias por escucharme.